Así que, ya. Hoy día, voy a compartir la pantalla. Para los que ven este video tarde, o sea, para los que no están online, lo vean después, vi el petitorio, estamos discutiendo con los profes y si personalmente tienen vacíos de materia anteriores, por favor me lo hacen llegar por correo y para ver si podemos armar alguna sesión para complementar los vacíos que puedan tener de clase de ramos anteriores, ¿ok? Así que dicho eso, voy acá compartir la pantalla y vamos a empezar la clase encima. Aquí está. Ya. Ya, entonces, ya, hoy día vamos a pasar ya a aplicaciones de la integral de Riemann. Ya vimos toda la teoría de la integral de Riemann. Y veamos aplicaciones acorde. Entonces, espera, no se me sale la cosita. Ahí está. Está. Se me quedó pegada la pantalla del zoom arriba, entonces no puedo. No sé qué pasó. Bueno, así que nos interesa definir la área de la región R. Bueno, ¿qué es la región R visualmente? Ustedes pueden ver, yo trazo una curva acá, por ejemplo. Digamos que esta es la función f. Y el área que está representada por o sea, la región R está representada por lo coloreado por acá abajo, por ejemplo. Si suponemos que acá tengo B y acá tengo A, por ejemplo. Y nos interesa calcular esta área, pero hay una pregunta fundamental que no nos hemos hecho, es que ¿qué es matemáticamente un área? Claro, nosotros del colegio sabemos que el área de un cuadrado, un triángulo, es algo así como la multiplicación de sus lados, base por altura, cosas así. Pero definir el área bajo una curva, el área de cualquier cosa, es una pregunta un poco más complicada, ¿cierto? Así que perdón. Ahí está. Ay, voy a compartir de nuevo, no sé qué. Ahí parece que. Ya, entonces, si nosotros tenemos una función de área, ¿qué es lo que a mí me gustaría que cumpla esta función de área? Las nociones las propiedades de una noción matemática del área. Entonces, si yo tengo un conjunto que está incluido en otro, la primera propiedad nos dice que el área de ese conjunto tiene que ser más chica que el área del otro conjunto, ¿cierto? Si yo tengo un rectángulo inscrito en otro rectángulo, me gustaría que el área del rectángulo más chico sea inscrito sea más chica que la del otro. Si la intersección de dos conjuntos es vacío, entonces la unión de los conjuntos es la suma de la área, ¿cierto? Eso es muy típico en los ejercicios de geometría que uno hace, de dividir, por ejemplo, una figura en varios triángulos y sumar la área de todo. Y finalmente, si tengo un área cuadrada, esto precisamente representa una región. ¿Por qué no se sale esta cosa? Tengo. Tengo acá un problema con el zoom que. Ahí está, logré. No se movía. Ahí. Perdón. Ahí creo. Qué pesado esta cosa. Ya, perdón. Y ahora sigo. Entonces, bueno, la tercera propiedad me dice que el área de un rectángulo en el fondo es lo que sabemos que es el área de un rectángulo. Y ¿cómo quiero dibujar eso? Perdón. Yo tenía una cosita. Bueno, da igual.
esa área lo que está diciendo es que si yo tengo acá, tengo A, B, C y D, esta área está representada por esta parte de acá, ¿ok? O sea, esa región, el conjunto C, ¿ya? Ese es todo el conjunto C, todos esos puntos. Entonces, yo sé que este rectángulo, el área tiene que ser B menos A por D menos C. Eh, ¿Todos los subconjuntos tienen área? O sea, uno puede pensar en conjuntos más raros, pues puede pensar en un conjunto solamente de puntos, pues en una nube de puntos tiene área. Entonces, esas preguntas son preguntas interesantes, pero escapan de este curso. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, solo una nube de puntos, un conjunto que tenga solo puntos, ¿cierto? ¿Cuál es el área de un conjunto que tiene solo puntos aislados y no tiene, y no son como decirlo, como un rectángulo? Bueno, esa pregunta escapa a este curso, pero nos vamos a interesar en una en particular, ¿ok? Nos vamos a interesar en la región R que vimos antes. Entonces, esa pregunta, la respuesta escapa a este curso. Entonces, y por ejemplo, algo interesante que pueden ver en Wikipedia es la paradoja de Banach-Tarski. Entonces, ver paradoja. Pero como les digo, esto tiene que ver con otra área de la matemática que se llama teoría de la medida y que se ve en el DIM, si algunos quieren irse a matemática. Esa pregunta la pueden responder en 2 años más. Pero por el instante nos vamos a limitar a, a estas propiedades deseables que dijimos estas propiedades deseables de una noción de área. La vamos a limitar a estudiar la región, a estudiar el área de este curso. Estudiar el área de la región R, como la vimos antes, los x, y, tal que x vive en un intervalo AB e y vive entre 0 y f de x. Claramente vamos a empezar el estudio para funciones positivas, ¿ok? Y era el área que vimos al principio. Entonces, veamos cómo se traducen esta región R a esas propiedades que vimos recién. Entonces, sea f mayor que 0, digamos sea f una función positiva, y denotemos a de A a B de f, el área de la región R, el área de la región R. Entonces, la primera propiedad me dice que si uno está contenido en otro, yo quiero que el área sea más chica, y algo así. Entonces, me dice que si yo tengo dos funciones, ¿qué es lo que yo esperaría? Bueno, esto para todo x en AB, yo esperaría que el área de f, ¿cierto? El área de la región definida por f fuera más chica que el área de la región definida por g. Perdón, ahí me equivoqué. El área de g. Sí, eso es equivalente a la primera propiedad de una buena noción de área. Entonces, ah, entonces bueno, me faltó, perdón, vuelvo al tiro, ya, aquí. Entonces, la propiedad 2 viene a decirme otra cosa, viene a decirme, eh, para todo C en A, B, si yo divido esta área en 2, el área es la suma de la área, es decir, el área de A a C de F más el área de C hasta B de F tiene que ser el área de A hasta B.
¿ya? Y la propiedad 3 me dice algo súper simple, que si f es la función constante, es una función constante, entonces el área de a b de f tiene que ser esta constante c por b menos a, ¿ya? Y lo que vamos a demostrar ahora es que si f es una función positiva y Riemann integrable, entonces la única definición posible de área viene dada por la integral de Riemann, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que cualquier definición de área que respete estas propiedades que cualquier noción intuitiva de área me puede dar, va a tener que ser la integral de Riemann. Entonces, para demostrar eso, vamos a hacer lo siguiente. Sea P una partición cualquiera, partición cualquiera, y entonces yo sé que el área de a b de f va a ser la suma de las áreas de la partición. Entonces la partición, ¿cierto? Siempre las particiones en general partimos de 0, x0 hasta xn. Esto va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de las áreas de AXI menos 1 hasta XI de F. Ya, eso es la propiedad, eso es lo que la propiedad 2 en el fondo. Pero por otro lado, yo sé que la suma MI de F, delta XI, tiene que ser menor a esta área, ¿cierto? Esto es por la propiedad 1, ¿cierto? El ínfimo de F claramente hace que esto esté por debajo y el máximo por encima. MI de F de delta X. ¿Ok? Y bueno, entonces sumando para todo ahí, voy a tener que la suma inferior, SFP, es menor o igual al área entre A y B de F, es menor o igual a la suma superior. Y aquí ya puedo tomar, ahí está. Aquí tomo supremo, bueno, ínfimo, supremo a la izquierda, ínfimo a la derecha, y voy a tener que la integral inferior de a b de f es menor o igual al área de a b de f es menor o igual a la integral superior. ¿Ya? Entonces, si f es integrable, la integral inferior y superior coinciden y por lo tanto el área entre a y b de f tiene que ser la integral entre a y b. ¿Ok? Ya, esto es para funciones positivas, ¿cierto? Esto es para funciones positivas. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si f es una función, integrable, la única forma razonable de definir un área viene dada por la integral de Riemann. ¿Ok? Para qué pasa si f es no negativa, o sea, si f, perdón, no, esto, área de una función negativa, ya. Entonces, pensemos en la función seno. Pensemos con un ejemplo. Ejemplo, f de x igual seno de x. ¿Ya? Ustedes saben bien, va, esto, ustedes saben bien que el seno de x hace una cosa así. Ah, perdón. Ya, ahí. Ahora sí. Entonces el seno de x empieza en 0, va para acá y llega ahí, ¿cierto? Y esto es pi y esto es 2pi. Entonces, si yo quisiera calcular el área de toda esta curva, entonces, fijémonos bien,
si yo quiero calcular cuánto vale esa área, y llego a integro rápida, y llego a integro de una el seno, me va a quedar, no voy a calcular esa área, ¿ya? La integral entre 0 y 2pi de seno de x, ustedes saben, a dx, ustedes saben bien que esto es menos coseno de x evaluado entre 0 y 2pi, y lo cual es 0, ¿cierto? Ya. Eso es porque en esta parte el seno es negativo y la definición de área la hicimos para funciones positivas. Así que, para seguir, entonces, el área lo vamos a entender de otra manera. Entonces, el área de una función negativa, o con algo negativo, de una función no positiva, digamos, no positiva, va a ser la integral entre a y b del valor absoluto de f, ¿ya? Así que, volviendo al ejemplo, si ahora yo calculo la integral entre 0 y 2pi del módulo de seno de x, bueno, esto va a ser igual, vamos a dividirlo en las dos partes, en lo que corresponde. Vamos a dividirlo, esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi de seno de x, más la integral entre entre pi y 2pi de menos seno de x, ¿cierto? Y aquí ya nos damos cuenta por qué esto va a funcionar. Esto va a quedar menos coseno de x evaluado entre 0 y pi, y la derivada del seno de menos seno es coseno nomás. Más coseno de x entre pi y 2pi, y ustedes calculando esto se van a dar cuenta que esto es 4. Entonces, para calcular el área de una función cualquiera, tomamos el valor absoluto, y después, usando la definición de valor absoluto, dividimos la integral entre cosas que sepamos calcular. ¿Se entiende la idea entonces de calcular el área de una función no positiva? Ya, entonces ahora, ¿qué otra podemos calcular? Entonces el área entre dos curvas. Ya. Calculemos el área entre dos curvas. Profe, disculpe, tengo una pregunta, ¿me Sí, escucha? sí. ¿Siempre tenemos que hacer esto que tengamos una función no negativa? O sea, perdón, una función no positiva, o solamente como cuando nos requieran sacar todo el área. Claro, o No sea, sé si me depende. Si entiende. sabéis que la función es siempre positiva, el valor absoluto coincide con f, entonces la definición es redundante, no pasa nada. Claro. No, en todo caso me refería, por ejemplo, ya, en este mismo caso de función seno, ¿Sí? siempre tengo que aplicar el valor absoluto, o sea, o por ejemplo, puede que en un caso me pidan, ¿sabéis qué? El resultado era cero para este caso. Sí, pues, o sea, si yo te pido la integral de seno así nomás, sin nada, va a ser cero, pues. Pero si te Ya. pido calcular el área bajo la curva de seno, lo hacís con módulo. Ah, ahí está la sutileza entonces, Ahí está según la lo que, sutileza. De la lo que quiero. integral, Ya, el integral y el área no es lo mismo. Ya ese es ya, el tema. ya, ya. Pero cuando la Entiendo función es igual. positiva, el área coincide con la integral. Ya, Esa es una buena, es un buen verdadero y falso ese, ¿eh? Me gustó. Me gustó. está buena. Entonces, área integral. Yo creo que ese va a caer, ¿ah? Lo estoy avisando acá, está grabado Ya, esto. ya, gracias. Me gustó ese, bien, bien Alonso. Ahí, que los compañeros sepan que fue Alonso el creativo. Acá, esta es contribución de los estudiantes. Así que, no, buena pregunta, me gustó. Buena aclaración. A ver, va. Oye, está rara esta. Va, no me deja ver el chat, déjenme. No sé por qué está tan re malo el. Más 0,5. Ya, está. Perdón, ahora comparte de nuevo. Ya, entonces ahora pasemos al área entre dos curvas. El área entre dos curvas.
Entonces, ¿qué ejemplo había traído acá? Ya, entonces, tomemos el área entre dos curvas. Así que, no, pero ahí, ahora sí. Entonces, tomemos dos funciones. Y igual raíz de x. Bueno, o algo parecido a la raíz de x. ¿Ya? Y y igual a x, una recta cualquiera. ¿Ya? Y supongan que yo les pido calcular esta área de acá al medio. ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces, para calcular entre dos curvas, lo que uno haría sería calcular, si yo les dijera, bueno, en realidad podría calcular toda el área azul, lo voy a dibujar, entonces, podría calcular toda el área de la función raíz de x, ¿cierto? Y todo el área de la función y igual a x y restarla. Oye, seguros problemas hoy día. Ahí está costando dibujar hoy día. Entonces, les decía, entonces podríamos calcular perfectamente esta área primero. Ay, que soy gil. Entonces, esta área y igual raíz de x, ¿cierto? Y por otro lado podríamos calcular el área y igual x, ¿cierto? Podríamos calcular esta área. Y la diferencia me debiera dar el área achurada, ¿cierto? Entonces, para que quede claro, lo vamos a escribir. Entonces, el área, ahí, esta área entonces debiera ser igual al azul menos el rojo, ¿cierto? Pero, como sabemos, como bien sabemos, la integral se pueden sumar, pues así que esto no va a quedar nada más que. Entonces, de lo anterior queda claro que entonces el área entre dos curvas viene dada por la integral entre los puntos de intersección, ya que eso no lo hemos visto. Viene dada por por la integral, lo voy a escribir esto, por la integral de la diferencia de las funciones entre los puntos que se intersectan, ¿ya? Que se intersectan. Entonces, en este caso teníamos dos funciones. Voy a agregar una acá. Teníamos y igual f de x, o y igual f, y igual x, y por otro lado y igual raíz de x. Entonces, si yo igualo, entonces x igual a raíz de x, ustedes saben que esta ecuación me va a quedar eventualmente x cuadrado menos x igual 0, y esto es x por x menos 1 igual 0. Así que los puntos de intersección son claramente x igual 0 y x igual 1. Entonces yo voy a calcular la integral entre 0 y 1. ¿De quién? De raíz de x menos x. Ya, y ustedes ya están grandes, así que ya saben que la primera es x elevado a 3 medios por 3 medios, menos, bueno, evaluado entre 0 y 1,
menos, lo voy a escribir acá, x cuadrado medio, evaluado entre 0 y 1. ¿Y cuánto queda esto entonces? 3 medios menos 1 medio, ¿cierto? 3 medios menos 1 medio, eso me da 1. Sí, lo calculamos bien. ¿No? ¿Se entendió? En el apunte, el ejemplo de esa parte, y véanlo por favor, integran con respecto al eje Y. Ustedes, el eje Y, el eje X o el eje Y es arbitrario porque tomamos uno del otro, pero hay casos que la intersección es más conveniente calcular la integral por el otro sentido. Por favor, vean el ejemplo para ver ese caso. ¿Ya? Yo quise ponerle otro ejemplo que me pareció más sencillo para introducir el concepto, pero el del apunte mira esa parte del... mira qué es lo que pasa cuando es más conveniente expresar la integral con respecto al eje Y. ¿Ya? Les dejo eso. Ya. El área de una elipse. Entonces, si ustedes se acordarán la ecuación de la elipse de cónica, ¿cierto? ¿Cierto? No sabemos qué es una elipse. Bueno, esto era una cosa así, ¿cierto? Donde aquí estoy A menos A, esto es menos B y B, ¿cierto? Bueno, algo así, no está tan bonita la elipse, pero sí. Usted ahí con su imaginación la dejarán más bonita. Y me interesa calcular esta área, me interesa calcular toda esa área, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la ecuación de la elipse? La ecuación de la elipse era x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado. Igual 1. Ya, pero esta todavía no la tengo como función, así que solamente voy a despejar y. Y voy a decir entonces y partido en b es igual a ¿qué? A raíz de 1 menos x cuadrado partido en a cuadrado. Y esto va a corresponder con signo en más menos, ¿cierto esto? Pero si yo tomo solamente la parte con más, va a corresponder a la parte de arriba. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer esto. Voy a hacerlo ahí código de color para que se entienda. Voy a borrar acá. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, en rojo, le ponemos más, el rojo va a corresponder a la parte de arriba. ¿Ya? Y si le ponemos menos, esto va a corresponder a la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, para calcular el área de esta cosa, van a creer que esto es simétrico, voy a calcular en primera instancia solo esta área. Y la vamos a multiplicar por 2. ¿Ya? Así que, ¿cómo me va quedando esto? Ah, bueno, y la integral, obviamente, esto es entre menos a y a, ¿o no? Así que, agárrense que vamos a calcular una integral bonita. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Me queda la integral entre menos a y a de, ¿quién era? Tenía y partido b igual al x, entonces tengo que multiplicar por b, ¿ok? b raíz de 1 menos x cuadrado partido en a cuadrado, a de x. Ya, ¿y cuál es el cambio de variable que hay que hacer? A ver si alguien lo escribe en el chat, antes de que lo diga yo. ¿No? X partido en a. No, más... Q igual a todo lo que está dentro de la raíz. Tampoco. Este es de los que les dije cuando vean una expresión de este tipo, tienen que pensar al tiro en el... Les puse una lista de 6 cambios típicos cuando ven algo al cuadrado. Raíces con algo al cuadrado, ahí hablamos de 6 cambios típicos. A ver. ¿Nadie? Paso. Ya, bueno.
¿No? ¿Nadie entonces? Ya. Entonces, el cambio que hay que hacer acá. El cambio que hay que hacer es arco seno de x partido en a igual t. ¿Ok? ¿Y qué va a significar esto? Bueno, esto lo podemos escribir de otra manera. Esto también lo podemos escribir como que el a por el seno de t, o sea, es lo mismo, ¿eh? No cambia nada. Igual x, ¿cierto? Ya, pero lo voy a hacer de t a de x. Lo voy a hacer con la de arriba. De t a de x, ¿qué queda? Como ustedes se saben la derivada del arco seno, me queda 1 partido raíz de 1 menos x partido en a al cuadrado, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por un 1 partido en a, ¿cierto? Ya, eso está bien. Entonces ahí me va a aparecer el de x, pero aquí tengo raíz arriba, no abajo. Ya, pero eso no es problema, porque lo que vamos a hacer, entonces vamos a escribir, fíjense bien que yo puedo siempre, una raíz la puedo ¿cómo se dice? Desracionalizar. Entonces esto me va a quedar v por, fíjense bien, voy a ver, perdón, necesito borrar esta cosa. Ya, v por quién, por 1 menos x partido en a, bueno, x partido en a al cuadrado, partido por raíz de 1 menos x cuadrado, bueno, x partido en a al cuadrado. Entonces, ahí lo voy a multiplicar, por a partido en a, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener cuánto va a valer x. Yo sé que x partido en a es seno cuadrado de t, y esto va de x. Y acuérdense que cuando estamos integrando hacemos cambio variable, también tengo que ponerle el cambio variable en los extremos. Y el arco seno de menos 1, que es uno de los extremos, es menos pi medio, y el otro es pi medio, porque el arco seno está definido entre menos pi medio y pi medio, ¿cierto? Entonces me va a quedar AB 1 menos seno cuadrado de t a dt. Y eso es, ¿cierto? Porque dt es exactamente 1 partido en a de x, y es lo que logré formar ahí. ¿Ya? Entonces, como les digo, cada vez que vean una integral de este estilo, tienen que recurrir a los cambios trigonométricos que les sugerí hace un par de clases. Diría como por la clase 11, 12, si mal no recuerdo. Ya, pero ustedes saben que 1 menos seno cuadrado igual a coseno cuadrado, ¿cierto? Así que vamos a resolver en realidad la integral. Guarden el AB, acuérdense que el AB es un coeficiente, pero esto es igual a AB por la integral de menos pi medio a pi medio de coseno cuadrado de t a dt. ¿Sí? Ya, y ahora voy a resolver la integral, solamente voy a resolver la integral de coseno cuadrado de t, el AB ustedes se acordarán que está pegado, y al final vamos a llegar a eso. Ya está. La integral del coseno cuadrado también es una integral muy típica, porque hay que hacer un cambio variable y magia después. O sea, no magia, pero algo similar. Coseno cuadrado de t. El cambio variable que vamos a hacer va a ser u coseno de... Vamos a integrar por partes primero, para que quede claro. Entonces u va a ser coseno de t, por lo que du va a ser igual a menos seno de t, y db va a ser coseno de t también, por lo que b tendría que ser seno de t. Y como ustedes saben, la integral, la fórmula la voy a escribir acá, la integral de u a db es igual a v
menos la integral de b a du. ¿Ok? Así que esta integral, entonces esto me queda igual a ¿qué? Me queda igual a v, que es coseno de t, seno de t, entre menos pi medio y pi medio. Voy a agregar una página. Menos la integral entre menos pi medio y pi medio, ¿de quién? De menos seno cuadrado de t. Ya, pero ¿qué pasó acá? Llegué como más o menos lo mismo que tenía, porque empecé en coseno cuadrado y terminé en seno cuadrado. Ya, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, fíjense bien. Voy a escribir esta integral así, menos pi medio de coseno cuadrado de t, es igual a seno coseno evaluado entre menos pi medio y pi medio. Ese menos menos me queda más, y me queda más la integral de 1 entre menos pi medio y pi medio, más la integral de, perdón, menos la integral de coseno cuadrado de t. ¿Sí? Nuevamente ocupé la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Ahí este es un 1, para que no se confundan. Esto es un menos coseno cuadrado de t. Menos pi medio a pi medio. Y lo que voy a hacer ahora es pasar ese coseno al lado izquierdo, porque está restando, y voy a tener simplemente esta expresión, va a ser 2 la integral de menos pi medio a pi medio de coseno cuadrado de t es igual a seno coseno entre menos pi medio y pi medio, y es la integral de 1 entre menos pi medio y pi medio, eso es pi nomás, ¿cierto? ¿Sí? Eso está largo el intervalo. Pero la integral de seno coseno entre menos pi medio y pi medio es 0. Porque me queda seno, es una función impar si quiero. O, bueno, les dejo el cálculo ahí porque... Pero la seno de x coseno de x evaluado entre eso y eso es 0. Más pi es igual a 2 veces esta integral. Ya, pero yo había dicho que el área de la elipse, entonces déjenme seguir acá, 2 veces, entonces, yo he dicho entonces el área, entonces era de media elipse, era entonces a b la integral de menos pi medio a pi medio de coseno cuadrado de t, y de la diapositiva anterior nos damos cuenta que esta integral vale pi medios, ¿cierto? Así que esto me queda igual a b pi medios. ¿Sí? Lo que implica que el área de la elipse, si hice el área de media elipse, el área de la elipse es pi a b. Y corolario, el área del círculo es pi r cuadrado, ¿cierto? Porque en el caso a igual b, la elipse se transforma en una circunferencia. Área de la circunferencia es pi r cuadrado. Entonces, yo encuentro muy entretenido esto, que a partir de la integral podemos recuperar una fórmula geométrica que cuando uno va al colegio te la dan, po. El área del círculo es pi r cuadrado. No, pues ahí está la demostración. ¿Cierto? Esta es la demostración de por qué el área al cuadrado es pi r cuadrado. Eso.
O sea, el área es cuadrado, dije, no, me estoy grabando encima, no, el área de la circunferencia es pi r cuadrado. ¿Sí? Ya, pues eso, entonces eso fue el área del elipse. Ahora pasemos, perdón, ¿qué hora es? ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, ya, vamos a definir el área. Vamos a definir el área de un volumen de un sólido, ¿ya? Entonces, acabamos de ver un poco de áreas, ¿cierto? El área de la elipse, lo que acabamos de calcular del elipse, pero el área de un sólido también es algo interesante que podemos, el volumen de un sólido es algo interesante y claramente cualquier noción de volumen tiene que satisfacer propiedades súper similares a las del área, ¿cierto? Si un volumen, si un sólido está contenido en otro, el volumen de uno es más chico que el volumen del otro. Si los dos sólidos no se intersectan, la suma de los la unión de los sólidos, el volumen de la unión de los sólidos es la suma de los volúmenes. Y si es un cilindro de base B y altura h, entonces el volumen de ese cilindro es B por h. Ya, este cilindro recto, ¿qué quiere decir? En realidad es cualquier cosa. O sea, es cualquier cosa con una base plana. Ya puede ser cualquier polígono, que me refiero con un cilindro recto, en realidad perdón, que se note que esa es la parte de atrás. Es cualquier así, eso. Que la base sea plana, entonces esto es H y esta es la base B. Ahí está. Cualquier cosa así, con la misma base arriba y abajo, y ustedes hacen a esto me refiero. ¿Ok? Es un cilindro, no necesariamente la base tiene que ser una circunferencia, a eso se refiere con cilindro recto. Entonces son las nociones de volumen que uno le gustaría tener. Y vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos para el área, vamos a demostrar que la noción de volumen tiene que ver con una integral de Riemann. ¿Ya? ¿Cuál? Primero hagamos un dibujito. Ya vamos... hagamos un dibujito, el dibujito del siguiente. Tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Y para fijar ideas, supongan que tengo que... Esperen, voy a correr un poco el dibujo porque si no me va a quedar malo. Voy a centrar un poco más. Para fijar ideas. Ya, entonces... ya, entonces este va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo que vamos a hacer es suponer que vamos a definir este volumen, lo vamos a poder ver en el... Va a ser algo así. Entonces, suponen que tengo un plano acá, ¿cierto? Y como ya ustedes tuvieron álgebra lineal, o están teniendo álgebra lineal, saben dibujar plano en R3. Y si no, ¿cierto? Suponen que tienen dos planos acá, ¿ya? Que son, como que son perpendiculares al eje X, y tienen su volumen, ¿ya? Un volumen acá, digamos, no sé si se entiende lo que... A ver ahí. Tienen ahí un volumen que lo pueden ver así. Y lo que pasa es que queremos ver cortes de este volumen. ¿Ya? Así que imagínense ese volumen que está comprendido acá está el eje X, ¿cierto? Entre B y A. ¿Ya? Y ahora imagínense yo hago acá un zoom, cambio la cámara y la veo en el eje ZI. ¿Ya? ZI para algún X particular. Por ejemplo, este X, un X ahí, un X0 ahí. Este punto va a ser entonces el X0, 00. Uy, que me quedo. No sé, está muy rara la sensibilidad de la tablet hoy día, no sé qué pasa. Entonces, ese punto, imagínense ver un X0, 0, 0. El eje Z, ¿ya?
Y lo que ustedes están viendo acá es como un corte, es un corte de este sólido que está entre estos dos planos, y algo así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta área, este corte que vemos, es, póngale A de x0. De ese punto, en ese punto en particular, en ese x, yo corté con un plano y estoy mirando ahora en el eje YZ. ¿Ok? Esperen, voy a borrar este cosito de acá. Y le voy a hacer una flecha de color para que se entienda que uno pasa de uno al otro. ¿Ya? Entonces, de acá, yo hago ese corte. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a integrar este corte a lo largo de A y B. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, esta función A es una función que me da el área de un corte transversal en un punto x0. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Estamos bien en la hora. Entonces, probaremos. Probemos que si A de x es integrable, entonces el volumen de la región es entonces la integral entre A y B de A de x. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, sea P una partición, ¿cierto? P una partición. Y lo que yo quiero ver acá es supongo que aquí tengo xi menos 1 y aquí tengo xi. Y tengo aquí este pedazo de volumen, ¿cierto? Ahí, por acá. O algo así. Voy a tomar entonces mi de A igual el mínimo de todas las áreas. Imagínense que tengo todos los cortes transversales entre xi y xi menos 1. Voy a tomar el corte transversal de área más pequeña. Entonces, entre xi menos 1, xi, de A de x, m grande de i de A, el máximo, de A de x con x en este intervalo, y pongámosle CI a y digamos, CI, el volumen del sólido entre x menos 1 y x. ¿Cierto? Entonces yo voy a tener, por lo que dijimos de los cilindros, voy a tener que MIA por delta X, que es el H del cilindro, esta es la tapa, la base de mi cilindro, este es el H, va a tener que ser menor o igual al volumen de CI, menor o igual a M grande de I de A por delta X. Y esto implica nuevamente que la suma inferior SFP menor o igual al volumen de CI, menor o igual a la suma superior. En realidad esto, perdón, la función es A, ¿cierto? Ya había dicho que la función se llamaba A, no F. Déjenme. Aquí. Después veo las notas. Después, ya, ahí está. SAP. Ya. Y nada, pues lo mismo de antes, tenemos que la integral inferior.
de A de X es menor o igual al volumen de CI, o sea, el volumen, esta es la suma de los volúmenes, ¿cierto? Perdón, digamos que C es todo el volumen. Nuevamente, perdonen el error ahí, ya. Entonces C, el volumen de toda esta cosa, porque sumé y lo que dijimos que los volúmenes se pueden separar, o sea, si los volúmenes si los sólidos no se intersectan, la suma, el volumen de la unión es la suma de los volúmenes. Entonces, esto hace la integral superior de A de X, y concluimos entonces si A de X es Riemann integrable, implica que si A de X es integrable, entonces el volumen de esta región C es exactamente la integral entre A y B de A de X. ¿Ya? Entonces, y nos vamos a ir con un pequeño ejemplo, y tal como, como calculamos el volumen, entonces, ejemplo, el volumen de una elipsoide. Volumen del elipsoide. Entonces, ¿qué es el elipsoide? Es casi como una elipse, pero en 3 dimensiones. Entonces, esto es algo así. Ya, entonces imagínense que acá tengo menos aquí tengo un C, y aquí tengo un B. Entonces, la elipsoide es esta cosa, es una cosa así. ¿Ok? Y sigue para acá también, ¿ya? Pero esto me cuesta un poquito más hacerlo. Imagínense que el eje Y sigue por acá, acuérdense que este es X, Y, Z. Y sigue para acá también hasta el menos B. Y esto sigue para acá, por acá, hasta A. Y por abajo lo mismo, ¿cierto? Pero esta es media, aquí lo que dibujé, esto es media elipsoide, si quieren. ¿Ya? Media elipsoide. O sea, el dibujo, porque debería dibujar la parte de abajo también, pero ya. Lo importante es que la región que quiero calcular, la región viene dada por este trío de puntos, los X y Z en el espacio, en R3, que satisfacen esta ecuación. X cuadrado partido en A cuadrado, más Y cuadrado partido en B cuadrado, más Z cuadrado partido en C cuadrado, menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer este procedimiento que hicimos recién integrando a través del eje X, es decir, entre menos A y A. Si se fijan, de hecho, bueno, tomen un X0 cualquiera, entre menos A y A. ¿Por qué entre menos A y A? Si toma el X0 más afuera, más chico que menos A o más grande que A, esa ecuación queda indefinida, no tiene solución. ¿Cierto? Porque fíjense bien en la ecuación, tengo la suma de 3 cosas menores o iguales a 1. Si una es más grande que 1, y 3 cosas positivas, no tiene solución esta ecuación. Entonces X tiene que estar entre menos A y A. ¿Ya? Y lo mismo para Y, lo mismo para Z. Entre menos B y B y entre menos C y C. Entonces, para X0 fijo, yo miro el eje YZ. Ahora, pude haber escogido otro eje. El eje X lo escogí porque, lo escogí, pero pudimos haberle hecho la integración en el eje Y. Pero para fijar ideas nuevamente, nos paramos en el eje X. Entonces, X0, 0, 0. Y la ecuación entonces ahora me queda así, me queda Y cuadrado partido en B cuadrado más Z cuadrado partido en C cuadrado menor o igual a 1 menos X0 al cuadrado partido en A cuadrado. Y esto me va a quedar una elipse.
Ya esto me va a quedar una elipse, me va a quedar la elipse, la siguiente elipse y cuadrado partido en b raíz de 1 menos x0 partido en a. Claro, x0 partido en a al cuadrado, y más z, lo mismo acá, partido en c, raíz de 1 menos x0 partido en a al cuadrado, menor o igual a 1. Y acabamos, y vimos recién entonces que la integral de una elipse, ¿cierto? El área de una, ¿cierto? El área de esta elipse esta área viene dada por, va a venir dada por pi, entonces el área de, que me quedó medio feo el dibujo, pero, entonces el área de x0, entonces va a venir dada por la elipse, por el área de la elipse de esta ecuación. ¿Y cuáles son el a y el b de esta ecuación? Es b por eso y c por eso. Entonces el área de x0 va a ser pi por b raíz de 1 menos x0 partido en a al cuadrado por c raíz de 1 menos x0 partido en a al cuadrado. ¿Ya? Esa es el área de este x0. Entonces ahora si yo integro a lo largo de todos los x, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Bueno, una simplificación, ¿cierto? Esto me va a quedar pi de c y tengo al cuadrado de esto, pues así que me va a quedar simplemente 1 menos x0 partido en a al cuadrado. ¿Sí? Y ahora voy a integrar entonces entre menos a y a, el pi de c se lo regalo, o sea, hay que acordarse al final que hay que ponerlo, x0 partido en a, x, solamente x, a de x, y ustedes saben bien que esto en realidad es, entonces, x menos esto al cuadrado, x cubo, partido en 3 al cuadrado, evaluado entre menos a y a. Y esto me va a quedar entonces 4 tercios a, le dejo hacer los cálculos, y lo que implica entonces, esto implica finalmente, por el pi de c que teníamos atrás, el área del elipsoide el volumen, esto es un volumen, ¿cierto? No es área. Esto es un volumen. Un volumen del elipsoide o del elipsoide es la elipse, el elipsoide, sí. Podríamos... No, pues entonces, ¿qué me queda? Me queda 4 tercios pi ABC. Corolario, entonces el área, el volumen, de nuevo, el volumen de la esfera es 4 tercios pi r cubo, cuando A igual B igual C. El área, de nuevo. El volumen de la esfera es pi r 4 tercios pi r cubo. Y que nuevamente, esta es una fórmula que a uno se la dan así, esto es el volumen de la esfera, y ahora a partir de cálculo diferencial uno puede, e integral claramente, uno tiene la fórmula de por qué el volumen de la esfera es 4 tercios pi r cubo. Bueno, eso fue la clase de hoy, espero la hayáis terminado bien a la hora.
No sé si hay dudas, algo que agregar, algo que compartir. Sí, profe, a mí me quedó, hay una parte en la penúltima hoja que no me quedó clara, que fue Voy. la fórmula, la que decía pi algo más, no me acuerdo exactamente. Ya, esa, la que está ¿Cuál? arriba en la hoja derecha, ¿de dónde viene? Ahí De me la- perdí. de lo que vimos, la de arriba en la hoja derecha. Entonces, eh, justo vimos antes la fórmula del elipse, o sea, el área de una elipse al principio. Entonces, Es, esta es, elipse, sí, esta es la fórmula de una elipse, po, ¿o no? ya, ya, claro, Entonces, ¿cuál es? Pero solo que mi A y mi B de la elipse son estos términos, estos dos términos, el B raíz de estamos- 1 menos x0 claro. partido al cuadrado y el C. ¿Sí? Entonces Entonces, se la aplico la fórmula de área de le elipse aplico la nomás, algo fórmula que así. desarrollamos. Esto es una elipse, ¿cierto? Que sí. Entonces, la fórmula que vimos antes era pi a b y la aplicamos a esto. Ah, de ver, ahí está, ya, ya, ¿Sí? gracias. Sí, Sí, pues, si la hice. ¿Ya? ¿Eso? ¿Sí? ujú. ¿Eso era? Sí, eso era, gracias. Listo. Entonces, con eso quedamos. Y nada, pues, ahora saben de dónde sale la fórmula del área de de una circunferencia y del volumen de una esfera. Ya. Listo. Cero. Terminó la enseñanza media. Ahora sí que ya estamos. O sea, todo lo del colegio ya es claro. Ya. Eso. Nada, pues, gracias por esta clase y que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa me dicen y nada, pues, eso. Que descansen, que estén bien. Nos vemos.